A continuación, desde Argentina, Gustavo Lara. Buenas noches. Qué tiempo tremendo de alabanza, de celebración al Señor. Son esos momentos donde uno dijera: Señor, ¿por qué yo no puedo cantar así? Qué equipo tremendo que ministran al Señor de una forma tan preciosa y que nos imparten tanta vida y tanta alegría del Señor. Como no puedo cantar esta noche, voy a predicar, así que les ruego sus oraciones mientras vamos compartiendo la palabra. Ha sido una jornada extraordinaria hasta aquí y espero en el Señor, en los minutos que me pertenecen de esta parte, poder colaborar con el crecimiento de nuestra fe y de nuestro entendimiento en el Señor. Continuamos con el pasaje que empezamos la primera mañana, reunidos aquí en su nombre en Colosenses capítulo 1, y tomamos como punto de referencia del verso 9 al 11. En este momento compartiremos desde el verso 1 hasta el verso 11 del libro de Colosenses o a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Padre, reunidos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, confiamos plenamente en la operación de tu Espíritu Santo en nosotros y entre nosotros. Esta conformación maravillosa llamada cuerpo de Cristo se nutre de tu voz, de tu dirección, de tu palabra viva y eficaz, de tu palabra, Señor, revelada a hombres por miles de años y que hoy reconocemos que han sido inspirados por el Espíritu Santo para guiarnos a Cristo. Todas las Escrituras dan testimonio de ti. En ti está la vida eterna. Concédenos, al estar reunidos en tu nombre, comer de ti, alimentarnos de ti, porque todo lo demás será consecuencia de haber comido del árbol de la vida, del Hijo del Dios viviente, de Jesucristo nuestro Señor. Tú eres nuestra comida, tú eres nuestra bebida, tú eres nuestro verdadero alimento. De ti tenemos hambre. Y mientras, Señor, se parte el pan, que nuestros ojos sean abiertos y que nuestros corazones ardan por tu presencia. Lo rogamos en el nombre de Jesús y creemos que así es hecho para la gloria de tu nombre. Amén y amén. ¿Alguien podrá aplaudir el nombre del Señor en esta noche y celebrar su voz, su palabra, su dirección entre nosotros? Te honramos, Señor, y te damos muchas gracias. Intentaremos hablar brevemente acerca del contexto de la carta a los Colosenses, aunque usted seguramente tiene conocimiento de esto, porque el pasaje
que nos ha sido asignado por el Espíritu Santo compartir del verso 9 al 11 del capítulo 1, tiene todo un contexto digno de ser mirado. Número 1, la primera cosa que quisiera destacar es a Epafras, fiel ministro de Cristo. Y no lo dice él de sí mismo, lo dice el apóstol Pablo, reconociendo las marcas de Epafras como un verdadero fiel ministro de Cristo. Según las Escrituras nos registran, es probable que Epafras haya sido una autoridad que cubriera 3 ciudades como son Colosas, Hierápolis y la Odisea. Y esto está para confirmar escrituralmente en Colosenses capítulo 4, verso 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Es como si Epafras fuera el pastor de esas 3 regiones. Ahora Epafras está preso con Pablo, está en Roma, en la cárcel de Roma. Están compartiendo juntos la prisión por causa de la persecución del Evangelio. Para corroborar con las Escrituras, si puedes mirar conmigo por favor, 2 pasajes bíblicos. Filemón capítulo 1, verso 1. Filemón capítulo 1, verso 1, y dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y al Equipo, nuestro compañero de milicia, Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, de donde también se escribe de la cárcel de Roma. Filemón 1:23 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Qué maravillosa relación, qué precioso vínculo en la verdad. Por lo que hemos leído recién, el tiempo en que Epafras y Pablo estaban juntos en la cárcel de Roma, Epafras testifica a Pablo lo que estaban viviendo los hermanos en estas ciudades. Si usted vuelve a leer detenidamente conmigo Colosenses capítulo 1, verá este registro que dice el verso 7, Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por el cual también nosotros, desde el día que lo oímos. ¿De quién oyó Pablo el estado de los hermanos de Colosa? De Epafras. La misma Escritura nos va mostrando que eran compañeros de milicia, que eran compañeros de prisiones, y que cuando Epafras estaba con Pablo en Roma, en la cárcel, Epafras estaba notificando a Pablo de la realidad de la iglesia en Colosas, de la iglesia en Hierápolis, de la iglesia en la Odisea. La carga que portaba Epafras por estas 3 regiones lo lleva a notificar a Pablo la condición de estas congregaciones. Es más, es el apóstol Pablo que dice en Colosenses capítulo 2, verso 1, dice: y ustedes nunca han visto mi rostro. Pablo nunca había estado en Colosas, por lo que registra las mismas Escrituras. Así que Pablo le escribe a una iglesia que conoce por medio del testimonio de Epafras. Y hay tanto para rescatar aquí. Hay tanto para rescatar aquí. El corazón de Epafras, fiel ministro de Cristo, su preocupación por la iglesia, pero le da una notificación exacta, le presenta una rendición de cuentas exacta de lo que estaban pasando en la Odisea, de lo que estaban pasando en Hierápolis, de lo que estaba pasando en Colosas. Y este vínculo debe ser leído en el Espíritu, porque cualquiera que va a visitar a una autoridad que está presa, es posible que no quisiera llevarle una noticia negativa. Sin embargo, Epafras le lleva una noticia completa, le pasa un mensaje, un reporte exacto,
Una rendición de cuenta no impuesta por Pablo, sino necesariamente autoimpuesta por Epafras, porque sabe lo que Pablo cargaba para resolver los problemas que estaban viviendo la iglesia de Colosas, de Hierápolis y la Odisea. ¿Cuál era el grave problema que enfrentaba esta iglesia y estas ciudades? Mire conmigo, por favor, solo para simplificar, porque usted puede leer toda la carta. Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice la Escritura en este pasaje, por el reporte que recibe Pablo de Epafras: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Si siguiéramos leyendo todo el pasaje del capítulo 2, encontraríamos las amenazas de las tradiciones, las amenazas de las ordenanzas humanas, las amenazas del gnosticismo, del conocimiento de una mente vana, las amenazas del ascetismo, como explicábamos ayer, las prácticas que quieren producir desde la carnalidad mayor espiritualidad, sacrificios carnales para producir resultados espirituales. Señores, la carne es carne y el espíritu es espíritu. Y la carne tiene una sola esperanza: ser crucificada. Haced morir lo terrenal. Dios no nos manda a sacrificar la carne. Dios nos manda a hacer morir la carne. Y esto tiene que quedar claro entre nosotros, porque prácticas, como nos fue hablado en esta mañana, en los últimos 150 años de historia, nos han mostrado que ciertas prácticas espirituales, como dijimos la primera mañana, ciertas prácticas espirituales han producido más orgullo y arrogancia de la que nosotros podamos imaginar. Por eso se nos pide que consideremos seriamente qué es Cristo y qué no es Cristo. Porque todas estas cosas nada tienen que ver con Cristo. Y esto estaba atacando a Colosas. Había hermanos firmes, claro que sí, pero también había hermanos que estaban cediendo a estas filosofías y a estas tradiciones y a estas ordenanzas y a estas filosofías huecas que no tienen contenido ni sustancia. Y es interesante que en medio de todo esto Pablo diga: estoy orando por ustedes. Estoy orando por ustedes. Nunca han visto mi rostro, pero tienen que saber que estoy orando. ¿Qué se ora? Y esta es mi pregunta para plantear los próximos minutos. ¿Qué se ora por una generación de santos y santas que están siendo inundados de corrientes de ideologías, de corrientes de filosofías, de corrientes de doctrinas como es la nuestra? Si pudiéramos hablar de la tercera doctrina que nos llegué esta mañana, la doctrina de Jezabel, no es el espíritu de Jezabel lo que a nosotros nos preocupa, es la doctrina de Jezabel lo que preocupa en la carta de Apocalipsis. En la carta de Apocalipsis no se habla del espíritu de Jezabel, se habla de la doctrina de Jezabel. Y eso es mucho más profundo. Es mucho más profundo, porque lo que hace la doctrina de Jezabel es investigar en las profundidades de Satanás. Lo que hace la doctrina de Jezabel, después de la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, es investigar en las profundidades de Satanás. Y nunca se nos mandó a nosotros a investigar las profundidades de Satanás, sino que por el Espíritu Santo conozcamos las profundidades de Dios. Y las profundidades de Dios es Cristo. Hay una iglesia que conoce más de los principados y de las potestades que de Cristo. Hay una iglesia que está más interesada en saber las prácticas ocultistas, las prácticas de satanistas, las prácticas de brujos. Señores, si prendemos la luz, no importa qué tinieblas haya, las tinieblas retrocederán. Fuimos llamados a conocer a Cristo y no a conocer las profundidades de Satanás. No importa cuán grandes sean las tinieblas, la luz es más poderosa. La luz es más poderosa.
todos los días se encuentra un nuevo demonio, porque parece que hubiera todos los días una reproducción demoníaca. Pero glorioso es el Señor, que en Colosenses 2 quedó registrado que en la cruz del Calvario nuestro Señor expuso públicamente la derrota de Satanás, de todos sus principados, y los exhibió públicamente, despojando, venciendo sobre ellos en la cruz. Nuestra tarea con Satanás es notificarle lo que se olvidó. Nosotros no peleamos con un diablo vencedor, peleamos con un diablo despojado, vencido. Y esta es la autoridad apostólica: recordarle a los principados la victoria de la cruz. La victoria de la cruz. Ha habido demasiada arrogancia en la falsa llamada guerra espiritual, porque parece que cuanto más grande fuera el principado que enfrentabas, era porque tú eras extremadamente grande espiritual. No es en nombre de mi espiritualidad que venzo a las tinieblas, es en el nombre y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Es en el nombre de Él que nosotros somos más que vencedores, y no en nuestros ayunos. Gloria a Dios por los tiempos que pasamos a solas con el Señor y preservamos todo nuestro ser solo para Él. Le decía a uno de los pastores que están aquí que estos días he estado 100% inapetente, sin hambre. No puede ser posible que las hermanas nos cocinen cosas tremendas y no tener hambre ni para desayunar, ni para almorzar, ni para cenar. No hay hambre. Hay algo más fuerte que está pasando en todos nosotros. Casi nos estamos llamando a un ayuno voluntario sin llamarlo ayuno. Es que estamos tan saciados de Él, tan saciados de Él. No es que vamos a descuidar el cuerpo, es que, señores, nos va a pasar que sin provocarnos ayunos que provoquen arrogancia carnal, vamos a experimentar tiempos de ayuno por el hambre que tenemos de Él. Y nos daremos cuenta: hoy no almorcé, hoy no cené. No estoy hablando de descuido físico. Estoy diciéndoles, señores, que por el hambre que tenemos y no por arrogancia espiritual, viviremos tiempo de ayuno delante del Señor. Hay una competencia cruel y absurda entre personas que parecen sí poder practicar ciertas prácticas espirituales y otros no. Y nos parece estar escuchando otra vez a aquel fariseo decir: soy mejor que aquel publicano. No soy mejor. Por alguna razón a Dios le place despertarme a las 4 de la mañana para orar. No soy mejor que nadie. Por alguna razón Él me visita continuamente y me habla y me da predicaciones enteras cuando estoy durmiendo. Tal vez porque cuando estoy despierto no le presto la suficiente atención. Eso no me hace más ni menos que nadie. No me hace más ni menos que nadie. Simplemente necesitamos comprender que se nos ha metido una necesidad de conocer las tinieblas para ver cómo las atacamos, cómo las confrontamos. Pero los hijos de luz, ¿dónde caminan? Producirán luz, presentando a Jesucristo. Y presentar a Jesucristo expondrá el engaño. No atacamos el engaño, levantamos la verdad. Y la verdad hace que el engaño caiga delante de la verdad. No somos enemigos de... Porque la misma verdad produce liberación cuando nosotros nos volvemos expertos en presentar la luz y la gente por el Espíritu Santo comienza a descubrir la luz del Señor Jesucristo. No es confrontando las tinieblas que las tinieblas van a retroceder. Mis hermanos, es siendo hijos de luz. Vistámonos de luz, transformémonos a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Que la luz del Señor impacte todo nuestro ser. La doctrina de Jezabel se nos metió de manera equivocada y se nos hizo creer por décadas que cada mujer que tiene un poco de temperamento es Jezabel. Tomo en esta noche la responsabilidad de pedirle perdón a todas las pastoras que por tener un poco de carácter la llamaron Jezabel. El problema de Jezabel no es una mujer en primer lugar en forma de género femenino, sino de la doctrina de Jezabel, que enseña a fornicar a los hijos de Dios, que enseña a adulterar a los hijos de Dios, que mezcla la doctrina de Cristo con la doctrina de las profundidades de Satanás.
Puedes abrazar a 2, 3 hermanos, dile: vive para conocer a Cristo, vive para aprender y aprehender a Cristo, vive para atrapar a Cristo, para comprender a Cristo, vive para que Cristo sea revelado a tu vida todo el tiempo. Gracias por su amén tan entusiasmado, hermano. Ya vienen los que saben predicar, por lo pronto diga amén, para que vayamos más rápido. Colosenses capítulo 1, verso 9, luego de haber hecho esta presentación. Volvamos a Colosenses capítulo 1, verso 9. Mañana cerraremos con esta palabra más ampliamente. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pero ¿qué fue lo que oyó? No solo oyó que los hermanos tenían fe y amor, sino también oyó que habían entrado ciertas ideologías, filosofías y falsas doctrinas y que estaban contaminando al pueblo. Hace unos años atrás vino una de nuestras hijas hermosas en el Señor, una pastora preciosa, pero en aquel momento era líder de jóvenes. Vino con un aro, con un piercing aquí, y no quiero meterme en el terreno de lo bueno y lo malo, sino de vida, pero por favor escúcheme. Vino con un piercing a una de las reuniones y me pareció extraño. Y le digo: hermana, sos una colaboradora, una líder, no tengo prejuicios, pero mi pregunta es: ¿qué te pusiste ahí en la cabeza? Pero no, por favor, entiéndame lo que quiero decir con esto. ¿Qué te pusiste en la cabeza? Y entonces ella me respondió, me dice: me lo puse para que revienten los religiosos. Y entonces le pregunté: ¿de qué árbol estuviste comiendo? ¿Dónde fuiste a comer? ¿Quién te alimentó con una comida equivocada? Porque la comida que nosotros comemos, llamada Cristo Jesús, es para hacerlo todo para la gloria de Dios. Nosotros no hacemos nada para que otros revienten. Lo hacemos para la gloria de Dios. 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 Es verdad, yo creo en la palabra que fue dicha esta noche, que van a haber muchos jóvenes que se van a levantar para corregir errores pasados. Pero por favor, piensen en las motivaciones. Piensen en las motivaciones, porque si ustedes van a corregir cosas del pasado, garanticen que lo que van a corregir es para la gloria de Dios y no por heridas con el pasado. No por dolor con el pasado, porque en nombre del dolor se levantaron personas y ministros queriendo dañar y ofender a una iglesia por la que Cristo murió. Examinemos nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Si comemos de Cristo, lo que amamos es Cristo y amamos a la iglesia de Cristo y servimos a la iglesia de Cristo y no golpeamos a la iglesia de Cristo. Pero este pasaje es muy interesante de Colosenses capítulo 1, porque Pablo dice: desde que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Si tiene una Biblia de papel, por favor, marque la palabra llenos. Marque la palabra llenos. Préstele atención a esa expresión, llenos, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto hablamos ayer a la mañana, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Si puedes marcar, marca. Andar como es digno del Señor, andar como es digno del Señor. Si puedes marcar, marca, agradándole en todo. No hay ley de compensación en el Evangelio, es todo o nada. No le agrado en algo, le agrado en todo. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Si puedes marcar, fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Si puedes marcar, creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11, fortalecidos con todo poder. Si puedes marcar, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Si puedes marcar, conforme a la potencia de su gloria.
para toda paciencia y longanimidad. Si puedes marcar, para toda paciencia y longanimidad. Usted me puede preguntar, ¿y por qué no marcamos todo de una vez? Porque el predicador es complicado, hermano. Para separar lo que queremos compartir en esta noche y terminar mañana a la mañana, si el Señor así lo permite. Hablemos de la palabra llenos del conocimiento de su voluntad. Ayer dijimos que su voluntad es su Hijo. Que Cristo no solo hizo la voluntad de Dios, sino que Cristo es la voluntad de Dios. Sin embargo, en este pasaje encontramos una palabra muy interesante que es llenos. ¿Alguien puede decir llenos? La expresión llenos habla de medidas de crecimiento en forma de alimento y bebida. Habla de medidas de crecimiento en forma de alimento y bebida, llenos. Esto nos da a entender porciones para estar llenos. Porciones para estar llenos. Cristo nos es dado en porciones para estar llenos de Él. Decir llenos del conocimiento de su voluntad es lo mismo que decir llenos de Cristo. Es exactamente lo mismo que decir saturados de Cristo, redundando en Cristo. Y more la palabra de Cristo en abundancia en vosotros, llenos de la gracia de Cristo y de su plenitud. Tomamos todo, gracia sobre gracia, porciones. ¿Cuántos creen que en estos días hemos recibido porciones de Cristo? Porciones de Cristo, porciones de Cristo, porciones de Cristo, porciones que nos están llevando a la plenitud del conocimiento de su voluntad, que es su Hijo. Porciones. Es interesante mirar que la voluntad de Dios no nos fue dada para saberla, sino para comerla. A la voluntad de Dios hay que comerla, no saberla, comerla. Saberla nos deja en un plano de la vereda de enfrente. ¿Cuánta gente conoce la voluntad de Dios y no la hace? La compararé a un hombre prudente que cuando oyó la palabra lo hizo. La voluntad de Dios hay que comerla. Alguien podrá gritar aquí: la voluntad de Dios hay que comerla. La voluntad de Dios hay que comerla, y la voluntad de Dios es su Hijo. Biblia para explicar, Juan capítulo 4, verso 34. Señores, la voluntad de Dios no es suficiente saberla, es necesario comerla. Jesús capítulo 4, capítulo 4, verso 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. No está diciendo yo sé la voluntad de Dios. Él dice: yo comí, yo como y seguiré comiendo la voluntad de Dios, porque mi comida no es que sepa la voluntad de Dios, mi comida es que haga la voluntad de Dios, y solo la podemos hacer comiendo de la voluntad de Dios. Cristo es la voluntad de Dios. Cristo es la voluntad de Dios y Cristo debe ser comido, y al comer a Cristo comemos la voluntad de Dios. Tercera cosa importante: si la voluntad de Dios es Cristo y Cristo me alimenta, si la voluntad de Dios es Cristo y Cristo me alimenta, entonces viviré para lo que como. Si como a Cristo, la voluntad de Dios, entonces vivo para Cristo, que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo viva para Cristo. La voluntad de Dios es que yo viva para Cristo. Acompáñame a leer Juan capítulo 6, verso 57. Juan capítulo 6, verso 57. Como me envió el Padre viviente,
y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Se anima a leerlo conmigo en voz alta, por favor? Como me envió el Padre viviente, fuerte una vez más, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Toda persona vive para lo que come. Si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, vivirá para sus deseos. Pero si come de Cristo, vivirá para Cristo, porque vivimos de aquello que estamos comiendo. Y aquí hay una gloriosa esperanza. Retenga esta palabra en su espíritu. Aquí hay una gloriosa esperanza. ¿Sabe cuál es la gloriosa esperanza? Que no cuesta agradar a Dios a los que comen de Cristo. Nos cuesta agradar a Dios cuando queremos agradarle en nuestras fuerzas. Es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es imposible agradar a Dios comiendo del gnosticismo, comiendo del ascetismo, comiendo del gnosticismo, comiendo de la doctrina de Balaam, de la doctrina de Jezabel, de la doctrina de los nicolaitas, de las filosofías huecas, de la profundidad de Satanás. Solo se puede agradar a Dios cuando comemos a Cristo. Tengo una buena palabra, puedes recibirla en tu espíritu. Agradar a Dios no te costará nada cuando comes de su Hijo. La vida se vuelve pesada cuando con nuestras fuerzas pensamos que podemos agradar al Señor. La voluntad de Dios es comer a Cristo. Y entonces pasamos a la próxima estación que le pedí que marque en su Biblia. Al comer a Cristo podemos agradar al Señor en todo. Al comer a Cristo, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que era difícil para mí en la carne se ha vuelto real en la fe del Hijo de Dios. No puedo agradar con mi humanidad las demandas de un Dios divino. No puedo agradar con mi humanidad las demandas de un Dios divino. Pero al comer de su Hijo, eso comienza a producir que mi metabolismo comience a procesar, mi metabolismo espiritual comience a procesar una nueva alimentación. Y esa nueva alimentación comienza a producir ahora otro ejercicio externo. Y es el comenzar a agradar al Señor en todo. Por favor, mire su Biblia conmigo para verificar en el entendimiento de lo que estamos hablando. El problema es que nosotros separamos versículos bíblicos y no podemos leer el pensamiento. Lea el pensamiento completo del apóstol Pablo. Él nunca escribió con versículos bíblicos. Él no tenía mentalidad de versículos bíblicos. Dice, por lo cual, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis. ¿Se da cuenta la secuencia? Es comiendo de Cristo que puedo andar dignamente conforme al Evangelio del Señor. Me permite profetizar una palabra entendiendo el espíritu de la palabra. Lo que has comido en este tiempo, lo que has comido en estos días, provocará en ti que las cosas que no pudiste vencer por comer a Cristo, Él las vencerá en ti. El comer a Cristo apagará otros deseos, otras voluntades, otros anhelos, porque cuanto más te alimentas de Él, más puedes agradarlo a Él. Preste la atención a las palabras para, porque nada es un fin en sí mismo. Comer de Cristo es para algo. No como de Cristo como un fin en sí mismo. Como de Cristo para agradarle en todas las áreas de mi vida, llevando fruto en toda buena obra. Y ahora pasamos al siguiente punto y vamos a finalizar aquí.
Mañana continuaremos en la sesión que nos toca los últimos 5 puntos. Pero todo lo que estamos viendo es una secuencia. Si comes de Cristo puedes agradarle. Puedes repetir conmigo: si comes de Cristo puedes agradarle. Cuando viene un joven y te dice y me dice: pastor, no sé cómo agradar al Señor, me cuesta tanto agradar al Señor, no puedo ser lo que quiero ser. Hijo, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Aliméntate de Cristo, come a Cristo, y entonces llenándote de Él, lo que vas a producir es que sin darte cuenta le vas a agradar. Cuando me entregué al Señor y el Señor vino a mi vida, lo primero que me dijeron en la iglesia es que yo tenía que dejar de fumar. Fumaba 3 paquetes de cigarrillos por día, 60 cigarrillos diarios. Empecé a fumar a los 12 años y a los 16 años me entregué al Señor y fumaba esa cantidad. Y cuando llego a la congregación, lo primero que me dicen es: tenés que dejar el cigarrillo. Hice de todo, hasta agarré un versículo bíblico, se llamaban perlitas bíblicas, no sé cómo se dicen aquí, y lo metí dentro del paquete de cigarrillo y lo prendí fuego y dije: nunca más voy a fumar, porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando se apagó el fuego fui a ver si quedaba algún cigarrillo para fumármelo, porque son cosas que no tienen poder contra los apetitos de la carne. Cierra la computadora para no caer en fornicación. Ponle una tela a la televisión para que no caigas en tentación. Y entonces vamos prohibiendo restricciones tras restricciones que no tienen poder contra los apetitos de la carne. No son prohibiciones externas en primer lugar. Es una naturaleza gloriosa que está en nosotros, que nos lleva a agradarle por comer de Él. No seré más santo por respetar prohibiciones que no tienen poder contra los apetitos de la carne. Solo Cristo crucifica los deseos carnales. Solo Cristo mata los deseos carnales. Solo por el Espíritu hacemos morir los deseos de la carne. No es cuanto más me autoprohíba, es cuanto más como de Él. Es cuanto más como de Él. Es cuanto más como de Él, es comiendo de Él. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, es comiendo de Él. Juan dice: jóvenes, vosotros sois fuertes porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Vosotros sois fuertes y habéis vencido al maligno. Se levanta una generación de jóvenes extremadamente fuertes que no tienen problema de los sistemas y de los lugares y los territorios, porque ellos viven comiendo de Cristo, y en cualquier lugar donde entre y donde van están fortalecidos para agradar al Señor. Quien no come de Él necesita restricciones externas, pero quien come de Él es imposible que otros deseos se despierten en su interior. Puedes levantar tus manos allí donde estás. Quiero pedirte que te coloques en pie. Quiero ser muy respetuoso con cada segundo de esta noche, por causa de lo que viene también en la boca del próximo orador. ¿Cuántas veces hemos intentado agradar al Señor y nos damos cuenta del peligro que tienen las filosofías, las ideologías y las doctrinas? Porque si no produce más de Cristo en mí, lo que va a haber como resultado es que no voy a poder agradar al Señor. Lo que va a producir en nosotros que, queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. ¿Por qué son peligrosas las ideologías, las doctrinas, las falsas doctrinas? ¿Por qué se nos pide que accesemos y retengamos la sana doctrina, que es el pleno conocimiento de Cristo y su verdad? ¿Por qué se nos pide eso? Porque la única manera de agradar al Señor es comiendo a Cristo, es comiéndolo a Él. Y la pregunta más importante en esta noche: ¿cómo se come a Cristo?
¿Cómo es que se come? El que come mi carne y bebe mi sangre, permanentemente Él está hablando, cómeme, cómeme. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es comer a Cristo en las Escrituras. Las Escrituras no me fueron dadas para leerlas, me fueron dadas para comerlas. Ezequiel, abre la boca porque te voy a dar de comer el libro. Puedes levantar tus manos, por favor, y decir: Señor, yo no quiero crecer en el gnosticismo de un conocimiento hueco, de un conocimiento vacío, de un conocimiento que no produce otra cosa que leyes más leyes más leyes que frustran, que frustran, que frustran, porque no pueden producir en mí lo que solo tú puedes producir en mí, lo que solo tú puedes producir en mí. ¿Cuándo comer de Él? Todo el tiempo. Israel, todos los días tienes que comer el maná, todos los días, todos los días. No quieras acumular para aquí a 3 días o 4 días o 5 días. No quieras acumular. Cuando termine la escuela, el domingo seguir comiendo de Cristo, y el lunes seguir comiendo de Cristo, y el martes seguir comiendo de Cristo, y el miércoles seguir comiendo a Cristo, seguir el jueves, seguir el viernes. Todo el tiempo estar siendo nutridos por la palabra de verdad. Por favor, mueve tus manos delante del Señor. Mueve tus manos y dile al Espíritu Santo: enséñame a comer a Cristo, enséñame, 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 enséñame a vaciarme de lo que no es Cristo, enséñame a renunciar lo que no pertenece a Cristo, que nada me sacie que no seas tú, Señor. Que nada me sacie, que el éxito ni el fracaso, que ni el acercamiento ni el alejamiento de personas apague el hambre de ti. Señor, que lo que pase en una noche de reunión no apague el hambre de ti, Señor. Que las mejores reuniones no son las que me llevan lleno, sino las que me producen más hambre de ti. Que cada palabra sea comida en el Espíritu. Que cada palabra sea comida. Estábamos en Mozambique y separamos 7 horas para estar con los pastores. Viajaron pastores de todas partes, de todas partes. Casi ni se paró para comer. Estaban ahí comiendo a Cristo, no querían otra cosa, porque comenzaron a ver, ¿sabe qué es lo que comenzaron a ver? Que nada en este evangelio funciona si mi alimento no es Cristo. La centralidad de Cristo no es una palabra, es una realidad eterna. La centralidad de Cristo no es un eslogan. Porque en algún momento alguien desde el plano gnóstico te va a decir: tanto Cristo, no tenés otra cosa. No, no hay otra cosa. Porque antes de la fundación del mundo era Cristo. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Porque para Él fueron creadas todas las cosas. Y porque todas las cosas terminarán en Él. No hay otra cosa que no sea comer de nuestro Señor. Me han dado unos minutos más y agradezco, apóstol, por tanta generosidad, pero quiero usarlo para la oración. Toma un momento para orar por el hermano que está allí. Toma un momento para orar por tu hermana que está cerca de ti. Y pídele, Señor, que la obra de la cruz le vacíe de todo lo que no es Cristo. Que la obra gloriosa de la cruz, que el sacrificio eterno, que el Cristo inmolado antes de la fundación del mundo sea revelado para que sea vaciado. Señor, vacíame de todo lo que no es Cristo. Vacíame de todas las informaciones. Vacíame de todos los conocimientos que no son Cristo. No quiero vivir aprendiendo cosas que me dejan lejos del pleno conocimiento de la verdad. Señor, vacíame de las informaciones humanas que contienen ideologías, costumbres, rudimentos, tradiciones que nos impiden comer a Cristo. Señor, depongo toda mi actitud delante de ti y me rindo y entrego todo lo que aprendí que no eres tú. Quiero aprenderte a ti, quiero aprenderte a ti, quiero aprenderte a ti con todo nuestro ser. Quiero aprenderte a ti, Señor.
Agradarte no es un eslogan, es una realidad para el que come de ti. Vamos, ora, vamos, ora. Agradarle no es un eslogan. Agradarle no es una frase bonita en un culto y en una canción. Agradarle se vuelve una realidad cuando comemos de Él, cuando como de ti, cuando como de ti, cuando como de ti, Señor, cuando me alimento de ti. Agradarte es tan real. Te amamos, Señor. 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 Vacíanos de todo conocimiento que ocupa espacio en nuestra mente. Nos despojamos, Señor, de la doctrina de Balaam, de la doctrina de los Nicolaitas, de la doctrina de Jezabel. Nos despojamos de las filosofías, del gnosticismo, del ascetismo, del misticismo. Señor, nos despojamos y nos volvemos a la sencillez de una generación hambrienta que solo quiere a Cristo, que solo quiere a Cristo. Con sus ojos cerrados, pido en oración que nos sea mostrado otra vez el monte de la transfiguración, donde podamos escuchar al Padre decir: coloquen sus ojos en Él, a Él oíd. En otro tiempo, Dios ha hablado a los padres por los profetas, pero ahora Él habla en el Hijo. Comemos de ti, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.